Cordial saludo, mi nombre es Ania Contreras y junto con mi compañera Lina Sánchez hemos realizado un video enfocado al Comité de Convivencia Laboral, donde conoceremos sus características, qué es normatividad, algunas funciones de los integrantes del comité, en qué modalidad se puede presentar el acoso laboral, algunos ejemplos y medidas de prevención en caso de presentarse acoso laboral en las organizaciones. Lo primero a entender es que es el acoso laboral. El acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida a un trabajador, ya sea por su jefe inmediato o por un representante del empleador, un compañero de trabajo o incluso un subalterno, que consiste en causar miedo o difundir miedo, terror y angustia hacia el trabajador y generar desmotivación laboral, incluso hasta la renuncia del trabajador. Aquí es donde entra el Comité de Convivencia Laboral. ¿Qué es el Comité de Convivencia Laboral? Es una medida preventiva de acoso laboral con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores en relación a los factores de riesgo psicosociales a los que se encuentran expuestos los trabajadores en el desarrollo de sus actividades. Este comité aplica para todos los empleadores públicos y privados, prestadores de servicios públicos, trabajadores dependientes y administradoras de riesgo profesionales. Alguna normatividad que está relacionada o que establece o reglamenta el Comité de Convivencia Laboral es la Resolución 652 del 2012, en la cual establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, donde se describen varios factores como son cuántos integrantes deben estar de acuerdo a la cantidad de trabajadores, cuántos corresponden a los empleadores, cuántos corresponden a los trabajadores. En la Ley 1010 del 2006 se establece que el Comité de Convivencia Laboral debe ser conformado por personas que se encuentren vinculadas de carácter laboral. En la resolución 2646 del 2008 se establece que el Comité de Convivencia Laboral es el encargado o se realiza con el fin de ser conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral. ¿Cuáles son las funciones que debe realizar el presidente del comité? La primera y yo creo que la más importante es convocar a todos los miembros del comité a las diferentes sesiones, ya sean ordinarias o extraordinarias, además de predecir y orientar de una forma dinámica y eficaz las diferentes reuniones. También es el encargado de tramitar ante la administración de la empresa todas las recomendaciones que han sido aprobadas por el comité. De igual manera es el que gestiona ante la alta gerencia de la empresa los recursos que se hayan requerido para el buen funcionamiento del comité. Bueno, y las funciones que debe llevar a cabo, que debe realizar el secretario del comité es el de recibir y dar trámite a las diferentes quejas presentadas. Esas deben ser de forma escrita, en las que se describen obviamente las diferentes situaciones que puedan constituir al acoso laboral, así como las pruebas que estos pueden aportar. Además debe enviar de medio físico o electrónico a todos los miembros del comité la convocatoria realizada por el presidente de las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión. Además debe citar individualmente a cada una de esas partes involucradas a una reunión de forma extraordinaria con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a esta situación. De igual manera, él es el encargado de llevar el archivo de las quejas que han sido presentadas, ¿sí? También los documentos, soporte y velar por la reserva y custodia y lo más importante, la confidencialidad de esa información, ya que es una información que no se debe divulgar a todas las personas, simplemente se debe resolver
con las partes involucradas y pues los profesionales que están a cargo de resolver esa situación. Además, el secretario es el encargado de elaborar los informes finales, ya sean trimestrales. Bueno, pues esto sí ya depende de cómo el comité, pues ellos estén organizados. Entonces, digamos que sea el encargado de realizar los informes de forma trimestral, donde debe incluir las estadísticas de las quejas, de los seguimientos de los casos y las recomendaciones, los cuales son presentados a la alta gerencia, o sea, de la dirección de la empresa de la que se esté tratando, sea X o Y. Existen diferentes modalidades de acoso laboral. Está el maltrato laboral, que radica en todo acto de violencia contra la integridad física, moral, física o sexual de los trabajadores. La persecución laboral, toda conducta con aquellas características de reiteración y evidente arbitrariedad que permita inferir el propósito de inducir a la renuncia, o sea, el hostigamiento que se puede llegar a producir en el requerimiento de muchas actividades que realmente pues ya mantengan a una persona realmente al límite. Luego está el entorpecimiento laboral, el cual consiste en obstaculizar el trabajo de una persona, hacerlo más tardoso, más engorroso, con el fin de generar que entregue las actividades encomendadas con un mayor tiempo del que debería y hacerla más compleja de lo que debería ser. De igual manera, se debe decir que el acoso laboral también pasa como por un ciclo. En este caso lo vamos a llamar fases o etapas, ¿sí? Entonces, la primera de ellas es el incidente crítico, que es en la cual sí se genera ese conflicto, ¿sí? A partir del cual el trabajador empieza a ser criticado, empieza a ser perseguido, entonces empieza como a ser objeto de burla por los demás compañeros de trabajo, y puede ser que en algunos casos pueda ser directamente de los jefes, porque pues hemos visto que en muchas ocasiones los jefes son uno de los encargados de hacerle como ese bullying o de hacerle acoso a un trabajador, quizás porque pues no es lo que ellos esperan, o tal vez esa persona es tan buena que pues es mejor incluso que ellos, entonces tratan como de opacar a ese trabajador. La segunda fase o etapa se llama acoso o estigmatización, ¿sí? En esta pues se identifican las acciones cuya finalidad es causar el daño de una forma sistemática a este trabajador que está siendo objeto de burla o mejor de acoso laboral. La siguiente etapa o fase del acoso laboral es la marginación o exclusión de la vida laboral. En esta fase, sí, el trabajador ya se siente tan abrumado, tan como decepcionado de que pues en algunos casos no se les prestó ayuda, entonces el trabajador termina abandonando la empresa, termina renunciando a su trabajo, y en algunos casos pues hasta se llegan a tomar decisiones muy drásticas. Entonces eso ya es como la etapa final en la que ya el trabajador o la persona que está siendo acosada pues ya no da más, entonces ya decide renunciar y ya dejar atrás eso y tratar de empezar como una nueva vida y de otra manera. De igual manera, el acoso laboral tiene 3 grados, ¿sí? En este caso, pues hablamos del primer grado, en el que la víctima es capaz de hacer frente a los ataques y mantenerse en el puesto de trabajo. Entonces es como que trata de mantener la calma, de como que esto va a pasar y ya, ¿sí? Entonces las relaciones personales de esta víctima pues
aún no se ven afectadas. Entonces hace como si nada, como que ya, ¿sí? Entonces esa es el primer grado de acoso laboral. El segundo grado del acoso laboral ya resulta difícil el huir a los ataques, por lo que pues al mantenimiento o la reincorporación al puesto de trabajo es más costosa emocionalmente, ya de tanto ataque, de tanta cosa, entonces ya es un poco más complicado y ya nuestra mente ya, o sea, la mente ya empieza a jugar de forma, o sea, en contra, ¿sí? Entonces ya es un poco más complicado. Y siguiendo, pues en el tercer grado, se puede decir que la reincorporación al trabajo es prácticamente imposible, ¿sí? Y los daños que padece esta víctima, esta persona, pues requieren de un tratamiento psicológico. Ya este es el punto en el cual esa persona o ese trabajador ya necesita una ayuda profesional porque ya no puede manejar de manera individual, ya no puede manejar esa situación porque pues ya cuando nuestra mente ya empieza a jugarnos en contra, ya es como otro cuento, ya es más difícil. Entonces ahí es donde ya se busca ese tratamiento psicológico, se busca ayuda profesional. Pues también para tratar, bueno, para evitar, sí, que sea en nuestra empresa se esté presentando el acoso laboral. A continuación les voy a dar como unos tips o unas recomendaciones para el acoso, en contra pues del acoso laboral. Entonces yo creo que lo primero, lo fundamental, lo más importante es que en la empresa pues se divulgue el significado del acoso laboral, o sea, que todos los trabajadores que pertenezcan a la empresa tengan en cuenta qué es el acoso laboral, porque cualquier persona puede estar siendo víctima de acoso y ni ella lo sabe. También asegurar las vías para resolver los conflictos de manera objetiva y democrática, ¿sí? Además, establecer unos contactos independientes con los trabajadores, tener la confianza para poder hablar con los trabajadores, ¿sí? Investigar el alcance y la naturaleza del problema, además de implicar a los trabajadores y representantes a la prevención del acoso laboral, que es algo muy importante que se debe tener en cuenta en todas las empresas. Y algo también muy importante es, ¿sí?, indicar o informar el dónde y cómo pueden obtener ayuda a las personas que están siendo víctimas de acoso laboral, además de garantizarles el derecho a quejarse sin represalias, ¿sí? Y algo que yo creo que es muy importante y a lo cual todas las personas le tienen miedo es que si uno habla, entonces van a tomar represalias. Entonces, la confidencialidad es lo más importante en esos casos. Sí, además de que ambas partes sean escuchadas de forma objetiva, ¿sí? Y incluir en la cultura organizacional la planificación y el diseño de las relaciones sociales. Además, también se pueden llevar a cabo o tomar algunas acciones preventivas, pues obviamente, pues claro está que prevenir el acoso laboral es prever las diferentes situaciones a las que potencialmente se puede dar, ¿sí? Entonces, para ello, pues primero debemos detectar los focos de hostigamiento, ¿sí?, a través del trato personal y los jefes y los diferentes colaboradores. Como segundo, podemos informar y capacitar a los empleados. Se debe poner en claro las actitudes que no son tolerables, por ejemplo, como los chismes, los rumores, las mentiras, las humillaciones, burlas, o en algunos casos pues también las exclusiones del puesto de trabajo. Enseñar las diferentes herramientas a la mano, que es una excelente forma de reportar situaciones, guardando la confidencialidad y el anonimato del empleado, así como la seguridad de no sufrir represalias por ello, o sea, por estar diciendo o estar acusando a alguien de que está haciendo que otra persona se esté sintiendo mal, que en este caso pues se llama acoso laboral.